Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar de algunas señales de peligro que usted tiene que identificar cuando está buscando integrarse a una iglesia, a una comunidad de creyentes. El congregar es algo que todos los cristianos tenemos que hacer, no es algo opcional. Todos los cristianos necesitamos congregar. Ahora, ¿dónde congregar? Es lo que muchos tienen dudas, sobre todo aquellos que vienen de iglesias en las cuales han sido abusados espiritualmente, emocionalmente, donde se sienten engañados, se sienten estafados, y a veces es fácil llegar a conclusiones apresuradas y decir todas las iglesias son iguales, todas las iglesias solamente buscan el dinero de la gente, todas las iglesias no son realmente un lugar donde se pueda aprender de la palabra de Dios, así que mejor no voy a congregar en ninguna. Estas son conclusiones apresuradas. No todas las iglesias son iguales, no todas las iglesias tienen sistemas abusivos. Entonces, voy a dar 5 señales de peligro que usted tiene que discernir antes de unirse a una iglesia. La primera es ver quién está al mando de la iglesia. Y si usted ve que la persona que está al mando de la iglesia o personas que están al mando de la iglesia no son personas que reúnen las calificaciones bíblicas, las calificaciones que la iglesia a lo largo de su historia ha considerado, entonces, pues es una iglesia en la cual usted no debería unirse. Y voy a poner aquí un ejemplo. Si la persona que está como pastor de la iglesia es una dama, es una mujer, entonces esa sería una señal de peligro. ¿Por qué? Por 2 motivos. O es una iglesia que basa el sistema de liderazgo en los carismas. Y cuando hablo de los carismas me refiero tanto a los carismas en el sentido de los dones espirituales como a carisma en el sentido coloquial, ¿no? De una persona pues que habla bonito, que deja una buena impresión, etcétera, que tiene una buena apariencia física, etcétera. O es una iglesia que está basada en los carismas, que basa su liderazgo en los carismas, o es una iglesia que ha hecho una reinterpretación de las escrituras en cuanto a ese tema y probablemente en cuanto a otros temas también. Entonces, si las escrituras nos dicen claramente que la persona que lidera la iglesia es un varón, pero sin embargo en esa iglesia la que lidera es una mujer, entonces allí hay un problema. ¿Qué pasa en esa iglesia? ¿No? Entonces, esa sería una primera señal de alerta. Una segunda señal de alerta sería una iglesia en la cual usted vea que toda la música que se canta durante el servicio de adoración es música contemporánea y con unas melodías muy emotivas, muy en clave de rock o en clave de pop, que buscarían, digamos, manipular emocionalmente a la congregación. Si usted está saliendo justamente de una iglesia que manipula a la gente, no va a querer caer en otra iglesia que manipula a la gente. ¿Y cómo se manipula a la gente? Bueno, un instrumento para hacerlo es a través de la música. Entonces, estas iglesias que utilizan esta música, ¿no?, para envolver a las personas y hacerlas entrar en un estado de éxtasis, que repiten y repiten la misma estrofa durante 10 veces, ese tipo de adoración denota
que hay una filosofía detrás. Una filosofía que busca ganar y mantener personas no basándose en la obra del Espíritu Santo, sino en la manipulación. Así que esa sería una segunda señal de alerta, ¿no? ¿Qué tipo de música esa iglesia canta? ¿Y con qué melodías la canta? ¿La adoración es una adoración congregacional o es una adoración que básicamente es como un concierto donde hay una banda que está tocando y el resto simplemente está tratando de sentir lo que la banda busca expresar? La tercera señal de alerta es en cuanto a cómo son los sermones. Los sermones son sermones que analizan, que estudian y que exponen un pasaje de las Escrituras, o por el contrario, los sermones están basados solamente en bloques temáticos y buscan en las Escrituras textos que respaldan esos temas. Es decir, no es de que el pastor hace un análisis exhaustivo del texto, sino que dice, hoy día vamos a hablar acerca del amor. Y entonces busca en la Biblia todos los textos que se relacionan al amor. Otro domingo dice, hoy día vamos a hablar acerca del perdón. Y busca todos los textos relacionados al perdón. ¿Por qué es peligroso esto? Porque claro, si es una iglesia que busca manipular, va a haber un domingo que dice, hoy día vamos a hablar sobre las ofrendas. Entonces van a buscar todos los textos que hablen sobre las ofrendas, a veces en algunos casos sacándolos fuera de su contexto, para de esa manera manipular a la gente para que ofrende más. Otro día pueden decir, hoy día vamos a hablar acerca de la obediencia. Y igualmente van a utilizar todos los textos relacionados a la obediencia para que buscar que sus congregantes obedezcan de manera prácticamente incondicional a sus líderes. Entonces, la predicación debería ser el estudio de un texto en específico, no basándose siempre en temas. Ahora, por supuesto, puede haber excepciones de que de vez en cuando se toquen un tema, sobre todo si es algo que la congregación necesita escuchar. Eso ya queda a discreción de cada uno. Pero obviamente, si siempre se van a estar tocando temas y temas y temas, y nunca va a haber un estudio exhaustivo de la palabra, entonces allí hay una señal de alerta. La cuarta señal de alerta es cuando la iglesia no tiene una identidad doctrinal clara. Y esto pasa mayormente en las iglesias independientes o también llamadas no denominacionales. En ese tipo de iglesias no hay una identidad clara. ¿Qué es lo que creen? Ahora, ¿por qué esto es peligroso? Porque mayormente lo que creen está determinado por lo que piensa el pastor de turno. Y si ese pastor se va, entonces viene otro pastor y van a tener otra doctrina. Y en algunos casos, prácticamente el pastor es como el dueño de la iglesia. Entonces, la iglesia está obligada no a un credo, no a una confesión, sino a lo que el pastor cree que es lo correcto. Entonces, ninguna persona es infalible, por supuesto. Eso nosotros como evangélicos, como protestantes, lo tenemos claro. Y si creemos que el obispo de Roma no es infalible, mucho menos lo es, pues, un pastor que quizás con buenas intenciones interpreta la Biblia conforme puede, pero de una manera limitada. Nadie es infalible en sus interpretaciones. Entonces,
cuando no hay una identidad doctrinal definida, cuando esa iglesia no te dice nosotros nos atenemos a la doctrina tal o a la doctrina cual, si no dicen nosotros somos bíblicos. Ok, ya, pero ¿qué significa exactamente ser bíblicos? Porque todos te van a decir que son bíblicos, porque se supone que basamos nuestra doctrina en la Biblia. ¿No sería más honesto decir nuestra doctrina, por supuesto, se basa en la Biblia y esta es nuestra interpretación? Entonces, decir simplemente nosotros aquí somos bíblicos, decir simplemente aquí nosotros no seguimos ninguna confesión, ninguna tradición, eso es ilusorio. Y además, eso va en contra de la libertad de conciencia, porque tú, al unirte a una iglesia, tú tienes que saber qué es lo que esa iglesia cree para saber a dónde te estás uniendo y para saber si tu conciencia está de acuerdo o no con la doctrina de esa iglesia. Pero si esa iglesia no tiene ninguna doctrina clara, establecida, si no tiene quizás solamente 5 o 6 puntos genéricos que todos los cristianos creemos, entonces, ¿cómo yo en buena fe me voy a unir a una iglesia así? Entonces, esa es otra señal de alerta. Y otra señal de alerta es en cuanto a la cultura, al ambiente de la iglesia. Es cierto que estamos llamados a la unidad, pero no a la uniformidad. Es decir, no todos tenemos que pensar exactamente igual en cada punto. No todos tenemos que vestirnos igual. No todos tenemos que tener el mismo aspecto físico. Entonces, cuando tú vas a una iglesia y ves que todos se visten más o menos parecido, es porque hay detrás una cultura que quizás ni siquiera la gente de la actualidad conoce, pero que viene de antaño y que está implícita en la iglesia. Entonces, por ejemplo, si tú vas a una iglesia donde todas las damas usan faldas largas hasta los tobillos, de repente no hay ninguna declaración específica en cuanto a eso. Pero si tú ves que todas las damas utilizan faldas largas, es porque hay una cultura en esa iglesia ya implantada que añade una regla que no es escritural. Entonces, ahí hay un problema, porque estarías vinculando tu conciencia a una cultura que pone reglas por encima de lo que determina las escrituras. Lo que la escritura indica es que debemos vestirnos de manera prudente, de manera decorosa. Ahora, ¿cómo tú aplicas eso al contexto actual en el siglo XXI? Eso ya depende de cada situación. Pero si tú consideras de que vestirse de manera prudente y de manera decorosa implica necesariamente vestirse de esta manera, entonces tú estás poniendo reglas por encima de lo que la escritura determina. Y eso es legalismo. Eso es fariseísmo. Y eso es una puerta abierta para imponer otras reglas que pueden llevar a un abuso emocional de las personas. Entonces, aquí hay 5 señales de alerta en cuanto a qué iglesias usted debería evitar unirse si es que no quiere ser abusado emocionalmente, espiritualmente. Que el Señor te bendiga, amado hermano y hermana, y recuerda que así haya sido abusado o abusada,
espiritualmente, eso no significa de que no dejes de congregar. Debes congregar, pero para eso busca una iglesia que realmente tenga las cosas claras. Busca una iglesia que no busque solamente emocionar a las personas, sino que busque enseñar lo que la palabra de Dios dice. Nos vemos en una próxima emisión. Bendiciones.